Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Ya está sentado el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué poco caballero que nos salude primero a María Eugenia Vidal. Gracias por estar con nosotros. Primera sensación, María Eugenia, del presidente pidiendo el sobreseimiento y ofreciendo 4 cuotas de pago por la fiesta de Olivos. El presidente acaba de ser imputado. Es el juez el que va a decidir lo que tiene que hacer. ¿No? ¿Qué No él mismo. Sí. Me parece que es una situación donde desde el primer momento todo se hizo mal. Se cometió una violación a la ley que él mismo había dictado, la ocultó durante un año. No es cierto que lo dijo públicamente, lo ocultó durante un año y esto apareció por un pedido de acceso a la información pública. Luego dijo que no había sucedido. Luego dijo que había sido culpa de su mujer. Luego dijo que la responsabilidad era de él, pero que no había delito porque no había dañado a nadie. Y ahora nos quiere imponer su propia pena, que es donar la mitad de su sueldo. Digo, en algún momento va a hacer las dos cosas que todos esperamos que haga desde el primer momento, que es, va a pedir perdón, no lo lamento, no soy el responsable, perdón, sin justificaciones. Y se va a someter a la justicia de verdad, diciendo, señor juez, yo violé esta normativa que yo mismo dicté, dígame usted qué tengo que hacer. No que yo me impongo mi propia pena. De nuevo se manejan como una casta, como si hubiera privilegios para ellos, un doble estándar. El resto de los ciudadanos, los miles que están hoy en expediente judicial, le van a decir al juez, no, yo voy a donarme a mitad de mi sueldo, yo voy a venir 2 veces por semana no sé dónde, o esperan lo que la justicia decide. O dicen, yo no generé ningún daño porque no contagié a nadie. ¿Qué hace el remero? ¿Qué hace el que venía de Mar del Plata? ¿Hacen eso o se someten al proceso judicial? 14.000. Hay 14.000 procesos. Bueno, esos 14.000 argentinos, ¿le están diciendo al juez qué es lo que van a hacer? ¿O esperan y se someten como un ciudadano más a la justicia? ¿Te sorprendió, Horacio, esta reacción que le preguntaba a María Eugenia al presidente? La verdad que siguiendo esta telenovela que estamos viendo, por desgracia te digo, no me sorprendió, porque es un patrón de conducta que viene, lo relató María Eugenia bastante claro, lo relataste vos también. Digo, por desgracia nos debería sorprender, pero te soy sincero, no sé si me sorprendió. Hay como, incluso cuando uno opine sobre este tema, hay como un temor, porque si el presidente cometió, a mi modo de ver, una de las causales, incurrió en una de las causales del juicio político. Vos la otra vez cuando te entrevistamos decías, no lo veo al juicio político. Hoy con el paso del tiempo, ¿crees que no debería proceder? Bueno, yo lo que dije es, yo no soy abogado, los diputados son los que tienen que determinar si hay causales o no, y en todo caso los juristas tendrán que opinar. Lo que sí tenemos es un juicio político dentro de 15 días, donde toda la población, una cosa no quita la otra, pero vamos a tener un juicio que es el del voto, que es el más contundente de todos en una democracia, dentro de 2 semanas, donde la gente va a evaluar, ahora y en noviembre de vuelta. Y creo que es una muy buena oportunidad para que todos nos expresemos, obviamente de todo, pero también en particular de esto. Yo creo que se va a escuchar en las urnas eso. Es el juicio más político de todos. Es una evaluación, casi digo un referéndum de la gestión de estos 2 años de Alberto, la elección que viene. No tengo duda, siempre la elección intermedia es una oportunidad que todos los argentinos tenemos de decirle, en este caso al gobierno nacional y también al gobierno de la ciudad, es, me gusta lo que haces, es por este camino, estoy de acuerdo con la forma en que estás encarando los problemas o no, esto no es lo que quiero. Y yo siento que la mayor parte de los porteños y de los argentinos dicen que esta es una dirección equivocada, que no vamos bien por acá. Y el momento de expresarlo es el día de la elección. Es mucho más, Luis, que la discusión que tuvimos hasta el 19. Hasta el 19 nosotros discutíamos un modelo de país distinto y valores distintos a partir de las causas de corrupción del kirchnerismo. Yo siento que en el último año y medio cruzaron un límite y se metieron con nuestras familias. Decidieron cuándo nuestros hijos iban o no iban a la escuela, decidieron cuándo podíamos salir a correr, decidieron cuándo podíamos ver a nuestros padres y cuándo no, cómo festejar nuestros cumpleaños. Hasta nos dijeron que tuviéramos sexo virtual. Eso pasó en este país. Nos decían todo lo que teníamos que hacer. Y yo creo que ese modelo no era un modelo improvisado. Creo que hay una búsqueda de una Argentina más pobre, menos educada y más sometida. Y nosotros estamos planteando un país de gente más libre, con trabajo y más educada. Lo que estás diciendo, yo no quiero agregar ningún calificativo, pero no resisto. Si hay un modelo que busca que la gente sea más pobre, menos libre, más sometida a la dirección del Estado, es de una perversidad fenomenal. ¿El modelo del kirchnerismo es un modelo perverso? No tengo dudas.
no tengo dudas, pero el último año y medio nos convenció de eso. A ver, nos quieren menos educados porque no hay otra explicación para el año y medio de escuelas cerradas. Hoy el Consejo Federal de Educación, por iniciativa del ministro Trota, votó lo que en la ciudad sucede desde hace varias semanas. La semana pasada le decían a Horacio que era un disparate la presencialidad plena en las escuelas, que estaba poniendo en riesgo a los alumnos. Es lo que votaron hoy. Tarde, llegan tarde, siempre tarde a la educación. Por eso yo estoy orgullosa de ser parte de un gobierno y de un espacio que defendió la apertura de escuelas. Eso es menos educación. Hay 1.300.000 chicos que dejaron la escuela. Y a diferencia de lo que está haciendo Horacio y Soledad Acuña, no los están yendo a buscar, ¿eh? No los están yendo a buscar para que vuelvan. Más pobres, cada vez tenemos más planes y menos salida genuina de trabajo. Hay 100.000 empleos que se perdieron en la pandemia, formales, de sector privado, que son los que generan progreso, que no se recuperaron. Y menos libres. Miremos lo que pasó el último año y medio. No hay país en el mundo que haya avanzado con este nivel de cuarentena. Somos literalmente la cuarentena más larga del mundo. Ahora, se suele discutir que eso es una doble vara, lo de Alberto Fernández. Estuvo mal, lo de Carrió. ¿Participaste en el cumpleaños de Carrió? No podés comparar, Luis. Lo de Carrió fue en fin de diciembre, cuando el municipio en el que se realizó estaba en fase 4 ya, en Exaltación de la Cruz, fue al aire libre, se pidió PCR, mesas eran 8 personas cada una. No podés comparar una cosa con la otra. O sea, si no metemos a todos en la misma bolsa, y no es así, no se puede comparar. Además, ese mismo día, creo que 24 horas después, aparecieron en todos los medios las fotos. Nadie ocultó nada. Me lo preguntaron en ese momento, sí, fui al cumpleaños de Carrió. Nadie ocultó nada. No es que apareció un año y medio después, que alguien encontró una foto y ahí... No, al otro día hay que buscar los registros en los medios. Fue totalmente transparente, como debe ser. Alberto es, tomando la expresión de María Eugenia, ¿tiene un modelo perverso de gestión? Y tiene un modelo que no está llevando a lo que dice María Eugenia, son hechos. La discusión de la educación es increíble, Luis. Nosotros en el mes de marzo, cuando subieron los casos, el gobierno, me enteré por los medios. Imagínate, ni siquiera se dignaron en coordinar con nosotros, cosa que habíamos mostrado predisposición de coordinación, porque nos reunimos 100 veces durante el año pasado. Por los medios, de un minuto para el otro, que cerraban las clases en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, nosotros nos plantamos, mantuvimos las clases abiertas, dimos la discusión, llegamos a la Corte Suprema y los chicos en la ciudad de Buenos Aires tienen clase todos los días desde el 17 de febrero. Pero lo más importante, mirá los resultados. ¿Qué decía la discusión esa? Que si poníamos los chicos en las aulas, iban a subir los contagios. No pasó. No pasó, no pasó. Y los chicos en la ciudad de Buenos Aires tienen clase todos los días. Y en la provincia no. Sí, ¿cuánto hace que mirá no los hablas con el resultados. presidente? ¿Cuánto hace que no hablas? Y meses. Estuve con él en algún evento protocolar, pero lo que sí, nosotros seguimos convencidos de que en el tema de la pandemia tenemos que coordinar esfuerzos. Y porque tengamos diferencias políticas, no vamos a dejar de hacerlo, porque es nuestra responsabilidad. Y te doy un ejemplo. Hace 2 semanas, no sé si viste una conferencia de prensa cuando se presentaron los resultados del estudio de compatibilidad de vacunas, un estudio que hizo la ciudad de Buenos Aires. Cuando hace 2 meses veíamos que la Sputnik 2 no llegaba y no llegaba, que la semana que viene, que la otra y no llegaba, dijimos basta. Hicimos un estudio científico perfectamente riguroso, donde por suerte dio positivo, que eran compatibles. ¿Y qué hicimos? Lo compartimos con el Gobierno Nacional y lo presentamos juntos. Porque esas conclusiones de compatibilidad obviamente son válidas en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Misiones, en Tucumán o en Tierra del Fuego. Sí, claro, obvio. Y lo hicimos juntos y vamos a seguir coordinando. ¿Tiene sentido políticamente seguir discutiendo si es Alberto o si es Cristina? No, no tiene sentido. Lo importante son las decisiones que toman. Y las decisiones que toman, como decía María Eugenia, efectivamente nos están llevando a un país cada vez menos educado. Y eso es gravísimo. La educación es la base de cualquier desarrollo. O sea, no hay manera de pensar en el progreso, de soñar un futuro si no tenemos educación. Como decía ella, seguimos hasta hoy discutiendo el tema de los chicos en las aulas. En la Ciudad de Buenos Aires tuvieron clases todos los días. Y después de las vacaciones de invierno, volvimos a las clases como eran antes de la pandemia. O sea, los que iban doble turno, vuelven a ir doble turno, que en la Ciudad de Buenos Aires son 65%, o sea, la mayoría. Del resto, la mayoría de los que no van doble turno tienen lo que se llama jornada extendida, o sea, 3 horas más por día. Volvieron las jornadas extendidas, los chicos tienen que estar en las clases. Y si tenemos algún problema sanitario, lo último que tienen que cerrar son las escuelas. Y esa es la convicción, por esa... Perdón. Sí, no, por favor. No, decía, por esa convicción que tiene María Eugenia, que tan claramente la expresó, es que yo no tengo ninguna duda que es la que mejor puede representar y la mejor candidata que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Alguien que tenga la experiencia y la firmeza de ella. Quiero abrir con mis compañeros, con Nacho, con Rosario y con Martín. Vos estás llevando adelante una interna potente.
con Ricardo López Murphy y con Adolfo Rubinstein. López Murphy tiene en sus listas candidatos que dicen que no hubo 30.000 desaparecidos, estoy hablando de Franco Rinaldi, que el femicidio es un avance excesivo de la mujer en el poder y demás. ¿Te sentís cómoda con eso? Hay diferencias, sin duda, por eso no estamos en la misma lista en una PASO. Ahora, en los valores más importantes que se juegan hoy en la Argentina, estamos de acuerdo. Sin duda estamos de acuerdo en que hay que bajar los impuestos al trabajo, porque hoy el trabajo es la principal demanda. Mira, esta tarde yo vengo de una reunión de vecinos en Saavedra y antes de una reunión con padres y madres en una plaza. No hay dimensión del daño, Horacio hablaba de la educación, pero de lo que hay detrás de eso. Me puse a hablar con un padre, con Jorge, que de paso le mando un saludo y le digo que voy a seguir su caso porque me conmovió, se puso a llorar adelante mío. Era un gastronómico, perdió su trabajo, su hija tiene autismo, perdió su obra social, perdió la acompañante de su hija, no podía seguir las clases con Zoom con una hija con esa discapacidad. Digo, eso es lo que está detrás de las decisiones que se tomaron y de lo que tenemos que decir basta y combatir. Entonces, esos valores son mucho más importantes que las diferencias que, por supuesto, por algo hay 3 listas y por algo estamos compitiendo, pero al final del día, para mí es bueno que Ricardo López Murphy nos acompañe en el Congreso y que confluya en una PASO como hay una PASO en la provincia de Buenos Aires. La competencia interna es buena. Nacho. Sí, María Eugenia, el año pasado estuviste de alguna manera como tomándote un tiempo después de lo que fue tu gobernación y pareció que te acercabas a algunos dirigentes políticos del oficialismo, trascendieron conversaciones con Máximo Kirchner incluso, y tenías una postura hasta, si se quiere, más conciliadora teniendo en cuenta lo que fue la pandemia. Este año pareció que hiciste un clic. ¿Qué fue lo que pasó para que ahora incluso se te ve en modo halcón? Digamos, dicen algunos que estás copiando más lo que durante el año pasado hacía Patricia Bullrich. Primero te diría, la primera cuestión es, yo le atiendo el WhatsApp a todo el mundo. Tengo un TOC, no puedo irme a dormir sin haber contestado a todo el mundo. Tengo un problema, le contesto a todos, a un vecino al que le doy el celular, a cualquier periodista, a cualquier dirigente político, a cualquier persona en mi espacio, a mi familia, a todo el mundo le contesto. Y por supuesto, si el jefe del bloque de la bancada oficialista me escribe un WhatsApp, sí se lo voy a contestar. Lo mismo que el gobernador, lo mismo digo, como dice Horacio, en temas que hacen a la gente, y nosotros discutimos temas que hacían a la gente, fondos que tenían que ver con intendentes que estaban siendo restringidos por Axel Kicillof y que el Congreso liberó a través de una ley. Digo, avanzamos en temas concretos, digo, no hay nada que ocultar, y fueron 2 ocasiones, tampoco es que tenga un vínculo fluido. Y cada vez que, cuando esté en el Congreso y cada vez que se trate de cosas buenas para la gente, por supuesto que voy a estar dispuesta a dialogar. Ahora, el diálogo no significa acuerdo a cualquier precio, concesión, dejar de ser lo que uno es. Yo vengo de una provincia donde di muchas peleas, hice muchos acuerdos por la gente y obras y cosas que hicimos en los 135 municipios donde gobernábamos la mitad y cosas buenas para la gente, pero también me peleé cuando me tenía que pelear. Digo, yo no creo que ser firme signifique no dialogar, ni que dialogar signifique no ser firme. Yo creo que hay que dar las peleas que dar, y un buen ejemplo que tenés en estos días es el Pata Medina. El Pata Medina, antes de que yo fuera gobernadora, iba a los actos de Daniel Scioli con Cristina Kirchner, y era parte de los que estaban sentados en las primeras filas. Durante mi gobierno fue preso, y todo el mundo que vivió en La Plata sabe que el Pata Medina es símbolo de mafia en La Plata, que el 40% del costo de construcción superior al promedio en La Plata era por las extorsiones del Pata Medina. Durante mi gobierno fue preso, durante este gobierno lo liberan, hace una marcha reivindicatoria y está en su casa. Sí, Rosario. Abrió la polémica Vidal diciendo que Alberto Fernández endeudó al país más rápido que Mauricio Macri. ¿Usted endeudó a la provincia más y mucho más, se dicen los números, que Axel Kicillof? En principio, la deuda fue igual a la que yo dejé a la que recibí con Daniel Scioli, solo que con 2.500 obras empezadas y terminadas. Y está bueno que me hagas esta pregunta porque escuché al ministro Guzmán y algunos diciendo que la deuda no era en dólares, era en pesos. De donde yo vengo, la deuda en dólares, en pesos, en yuanes, en euros, en lo que la tomes, la tenés que pagar igual. Y nosotros le autorizamos endeudamiento a Axel Kicillof, que afortunadamente no tuvo que completar del todo, aunque las cuentas no son públicas, no se publican como cuando yo era gobernadora, eso es una lástima, porque tuvo una asistencia muy fuerte del gobierno nacional que no se replicó en otros distritos como la ciudad de Buenos Aires. Como usted la tuvo, ¿no? Recordemos que con Mauricio Macri tuvo asistencia del gobierno nacional. Proporcionalmente
mucho menos. Y la buena que tuve fue, lo bueno de la asistencia que me dio Mauricio Macri es que no fue discrecional, fue la recuperación del fondo del conurbano. Y así como recuperamos el fondo del conurbano, que no era para mi gobernación, era para cualquier gobernador que esté, y entonces no tiene que pedirle nada al presidente, sino que recibe lo que corresponde, de la misma manera vamos a pelear la devolución que le sacaron a la ciudad de los fondos, que le sacaron a la ciudad intempestivamente, sin diálogo, injustamente. Como peleé el fondo del conurbano, voy a pelear la devolución de los fondos de la ciudad. Sí, Martín. Vidal al principio hacía consideraciones que le preguntaba a Luis respecto de la situación judicial del presidente en la causa del cumpleaños de Olivos y decía que él tenía que someterse a la justicia como cualquier ciudadano, sin hacer presentaciones, sin hacer propuestas. Pensaba que, por ejemplo, hay un dirigente político del espacio de ustedes, que es Fabián Rodríguez Simón, que está prófugo de la justicia, que no se somete porque dice que lo persiguen o que hay una presunta persecución. Recuerdo cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, faltó a 5 citaciones indagatorias en lo que fue la causa del UCEP, después causa que para él se cerraron. ¿No hay una doble vara en lo que ustedes plantean cuando lo dicen de un lado o del otro, dependiendo quién vaya a la justicia? Yo dije del primer día en relación a Rodríguez Simón, que quiero recordar que no era una persona relevante ni un funcionario relevante de nuestro gobierno, que no estaba de acuerdo con esa situación. A la justicia hay que someterse siempre. Y Mauricio estuvo sometido y sujeto a derecho siempre en todas las causas que le tocaron participar o en las que estuvo acusado, y lo sigue hoy. Horacio, ¿sí querés decir algo de esto? Perdón. No, ¿hay alguna... Ayer le preguntaba yo a Bisotti, digo, después de la cuarentena extensa que tuvimos, de la falta de ejemplos que tuvo el presidente, yo no sé si hubiese que volver a una restricción más severa, ¿con qué autoridad se convocaría? ¿Hay sanitariamente algún motivo para pensar que tenemos que volver a alguna cosa parecida al 2020? No, hoy no, pero también tenemos que saber que es un virus, es una pandemia sobre la cual no hay conocimiento científico. Entonces nadie seriamente te puede decir hoy qué va a pasar dentro de 3 meses o dentro de 6. Nadie en el mundo. Fíjate, países que vienen muy avanzados se han sorprendido, habían anunciado aperturas y tuvieron que volver para atrás. Vos me preguntas al día de hoy, con los datos que tenemos hoy, la respuesta es no. Pero te repito, ni yo ni nadie seriamente puede proyectar qué va a pasar dentro de 3 meses, 6. Aparecen cepas nuevas. O sea, en la ciudad estamos haciendo testeos a full, con lo cual estamos siguiendo el tema al minuto. En la ciudad apareció publicado el otro día, somos los que más rápido vacunados. Vacuna que entra, vacuna que se aplica. Hicimos el estudio que permitió la compatibilidad. Con eso vacunamos 200.000 personas de segunda dosis en 10 días. O sea, hacemos todo lo necesario para poder contenerlo. Hoy los casos efectivamente han bajado. Estamos muy atentos. Estamos hablando, sobre todo, viendo la experiencia en el resto del mundo. Yo hablé el otro día con el alcalde de Londres, con el de Berlín, por este tema de la Delta. Hoy no hay razones sanitarias para pensar en una restricción. Desde la ciudad siempre, y lo has visto desde el año pasado, vamos a tratar de que haya el mayor nivel de actividad posible, teniendo en cuenta la situación sanitaria. ¿Te amigaste con los radicales que te acusaron de probarte el traje de presidente rápido? Mira, yo primero no me engancho en discusiones políticas y mucho menos con gente de nuestro propio espacio político. Yo soy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengo muchísimo laburo con eso, me ocupo de la pandemia, la ciudad es muy grande, doy las peleas por la educación, que para mí es la prioridad número 1. Digo, que cada uno comente lo que quiera, yo no contesto. Está. Sí, Nacho. Sí, para Larreta, yo le quiero preguntar, ante una eventual vuelta de una cuarentena que el gobierno tuviera que hacer un pedido de esfuerzo a los argentinos, ¿en cuánto cree desde su experiencia de lo que trabajó el año pasado con el presidente y con el gobernador Kicillof que va a afectar este comportamiento de los festejos en la Quinta de Olivos para el acatamiento de la gente? Mira, como yo le contestaba recién a Luis, hoy no es una hipótesis que estemos barajando. No, en lo ya más sé, mínimo, pero obviamente los datos los seguimos día por día. Pero eventualmente, ¿cuánto cree que va a afectar si tienen que pedirle un esfuerzo a los argentinos el ejemplo, o en todo caso el mal ejemplo que se dio el año pasado con ese festejo en Olivos? Obviamente la credibilidad de la palabra del presidente está muy dañada después de todo esto. Digo, ojalá no se necesite, porque quiere decir que no hay un problema sanitario. Ahora, nosotros en la ciudad hemos sido muy rigurosos y transparentes con la información. Jamás generamos una expectativa de algo que después no se cumplió. Nosotros nos dijimos que iba a haber 20 millones de vacunas en febrero y después terminaron habiendo 4. Digo, creo que hay que ser muy responsable en la comunicación. Me tocó comunicar a mí, al ministro Quirós, que también es muy serio y riguroso en la comunicación. Toda la información de la ciudad es pública. Publicamos todos los días un informe de casos de ocupación de camas de terapia, de los testeos, de la cantidad de vacunas. Hemos sido totalmente transparentes, no tuvimos un solo problema de información.
no tuvimos un solo caso, ni siquiera insinuado de que haya habido algún privilegio para nadie. Digo, se puede manejar bien esto. Definime a Alberto Fernández. Es difícil, la verdad, en esto de que un día dice una cosa, otro día dice otra, la palabra la tiene devaluada. Para mí lo más grave es que no tenemos hoy en la Argentina un rumbo, no tenemos un plan, no sabemos a dónde vamos. Es difícil, a mí me preguntan a veces, ¿cómo ves la economía? Y la única respuesta es no sé. O sea, por un lado dicen que hay que promover las exportaciones y generar laburo, y por otro lado, a una de las principales fuentes de exportaciones en la Argentina la prohíben, que es la carne, diciendo que con eso va a manejar los precios aumentan 20%. Es muy difícil. Tenés decisiones que se tomaron a la mañana que después a la noche se modificaron. Es el día de hoy que no sabemos cuál es el rumbo, y eso lo que está haciendo es, no hay credibilidad, la gente no invierte, hay cada vez menos laburo. El problema más grave que hoy tenemos en la Argentina es la falta de trabajo. No hay trabajo, no se genera trabajo genuino privado, que es lo que necesitamos. Vos tenés un bar, no tomás un empleado más. Tenés una posibilidad de poner otra confitería, no la ponés. Tenés una fábrica como Toyota y no conseguís empleados. Eso es lo más grave de todo. No tenemos un rumbo claro. Y hoy se define, y hoy tenemos dentro de 2 semanas justamente para expresar la evaluación que tenemos del gobierno. Y yo creo que con este rumbo no vamos a ningún lado. Definime a Alberto Fernández. Un presidente que nos mintió. Y no una sola vez. ¿Se vuelve de la mentira? Yo creo que con la ciudadanía y con ese nivel de responsabilidad es muy difícil volver. Salvo las distancias. Inmediatamente en el país agrietado te van a decir, María Eugenia Vidal mintió porque dijo que iba a defender a los bonaerenses y se vino a la capital. Yo nunca mentí. Yo sigo representando a los bonaerenses. Yo me presento en la ciudad de Buenos Aires representando a los porteños, pero voy a ser diputada nacional. Y en el Congreso voy a representar a los porteños, a los bonaerenses, a los fueguinos, a los tucumanos, a todos los argentinos, porque ese es el laburo de un diputado nacional, representar a todos los argentinos. ¿Cuánto se conversa entre ustedes dos las aspiraciones reales a ser candidatos a presidentes en el 23? Hoy nada. Hoy no es Horacio tema. está trabajando 24 horas en la ciudad y yo estoy 24 horas escuchando a los vecinos. Nos conocemos desde hace más de 20 años, nos respetamos, nos apoyamos siempre en los momentos difíciles. Eso no es lo relevante. ¿Qué pasa cuando escuchás lo esconden a Macri porque pianta votos? Que no es cierto, que apenas terminó su cuarentena después de su viaje, hizo un evento. El primer evento de fue en campaña Capital, ¿no? que hizo, lo hizo conmigo. Sí. Y al otro Hace día, a una los 2 semana. días, estuvo con Santilli en 3 de febrero. Hablé con él el otro día, va a ir a Tandil, creo que no sé, para el fin de esta semana que empieza. Digo, tiene previsto una agenda de campaña como cualquiera de nosotros, somos parte del mismo equipo. Digo, Mauricio, muchas de las cosas de las que hoy estamos orgullosos en la ciudad, empezaron con él como jefe de gobierno. Esta zona donde estamos acá, caían 4 gotas y se inundaba. I know. Hubo un plan de largo, no fue de un día para el otro, hubo un plan de largo plazo, con metas, con un proyecto, con el financiamiento, el presupuesto. Dijimos cómo iba a ir avanzando, cumplimos cada etapa y hoy mejoramos muchísimo. Digo, hoy el riesgo de inundación, que nunca es cero en ningún lugar del mundo, se redujo muchísimo. Acá, si vas un poquito más a la zona de Belgrano, en el Blanco Encalada de Tal Vega, si vas a Soldati, también todo el colector del Sildañez, se ha mejorado con un plan que empezó Mauricio Macri. Por eso él es parte de la campaña y participa como todos nosotros. Quiero cumplir con los horarios que habíamos pautado, particularmente por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vaticinás un largo escrutinio? Digo, porque hay en algunos casos internas y demás, sobre todo en la provincia, te lo pregunto. ¿Crees que va a ser un largo y seguro escrutinio? Esperemos que no. Esperemos que tengamos los resultados esa misma noche. Es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizarlo, como es responsabilidad del Gobierno Nacional y de la Justicia Electoral garantizar la transparencia del comicio. Nosotros vamos a estar con nuestros fiscales en cada una de las mesas y estamos convocando a todo aquel que quiera ser fiscal que se anote en www.pro.com.ar. Es muy importante tener los fiscales porque además tenemos más mesas este año porque se han tomado precauciones por el COVID, pero también decirle a la gente que es importante que vaya a votar el 12 de septiembre. Que no es una obligación el voto, es un derecho. Es la oportunidad de hacerte escuchar. Y que el desánimo, el enojo, la tristeza que todos tenemos, que ese bajar de brazos no se convierta en tierra fértil para que avance el atropello. La única manera es estar ahí en la escuela votando y además el gobierno de la ciudad y Fernán Quirós están haciendo una tarea increíble que la van a comunicar para que todos vayamos a votar tranquilos y seguros, sabiendo que hay centros de testeo, que el personal que va a la escuela como autoridad de mesa se va a poder testear. Así que toda la gente, que cualquier adulto mayor que vaya va a tener prioridad en votar a la hora que vaya, desde que empieza hasta que termine el comicio. Así que es muy importante que todos los que nos están escuchando expresen su voto porque esa es la manera
de expresar su enojo, su tristeza y su desánimo. Gracias Así, por como, venir. así Sí, perdón. como dijimos, Luis, en el mes de marzo, que los chicos en las escuelas, si se tomaban los recaudos, era un espacio seguro, lo mismo decimos hoy de la votación. Estamos tomando los mismos recaudos con los mismos expertos coordinados por Fernán Quirós para que la gente pueda ir a votar de manera segura. Por eso te digo, no solo es importante, como dice María Eugenia, en términos de que es la oportunidad para decirle basta al gobierno, sino que además se puede hacer de forma segura siguiendo los recaudos que vamos a presentar en los próximos días. Gracias por venir. Gracias Gracias a por la ustedes. invitación. Por favor. Martín, repasemos el tema de esta imputación que se le hace a Alberto Fernández y esta presentación de escrito del propio presidente de la Nación. Sí, dos novedades. La primera, como decías, el fiscal del caso, Ramiro González, como habíamos contado en la semana, imputó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su pareja y primera dama, Fabiola Yáñez, y al resto de las 9 personas que estuvieron en el festejo del cumpleaños en Olivos en julio del año pasado. La imputación significa que con esto ya lo hicieron, pero van a poder designar un abogado, van a poder hacer presentaciones. Es una cuestión formal dentro del expediente, pero es un paso que hoy dio el fiscal. Y el segundo punto es que Alberto Fernández hoy, solo, sin un abogado, se presentó en la causa y pidió dos cosas que comentábamos antes. La primera, directamente ser sobreseído. Él le dice al juez, acá no hay delito. Estamos hablando de un delito de peligro abstracto. No se contagió nadie de coronavirus en la fiesta, no se puso en riesgo a nadie, se cumplieron todos los protocolos sanitarios y por lo tanto no hubo un delito. Habló de insignificancia penal y que por lo tanto acá no hay nada para perseguir y que se lo sobresea y se desestime la denuncia. Pero si el fiscal y el juez no están de acuerdo con el sobreseimiento, Ofrece una conciliación penal para que sea sobreseído en la causa, pero a cambio pague durante 4 meses seguidos la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán. que esto más o menos resume en 120 y pico mil pesos, estamos hablando. Sí, ¿no? 157.000. En total son 630.000, Sí. dividido 4 son 157.500 pesos por mes. La presentación fue hecha ante el juez Sebastián Casanelo. El juez ya se la giró al fiscal Ramiro González, que ahora lo que tiene que hacer es decir si está de acuerdo o no en lo que plantea el presidente. Claro, Sí. que quiero escucharlos a ustedes con los argumentos. Pero me gustaría pedirles, cosa que no hacemos habitualmente, una opinión sobre esto que está pasando. Si quieren, opino primero para que nadie se sienta comprometido con este tema o los condiciono. Tranqui, sé no, cómo- no nos condicionás, A mí tranqui. me parece, yo estoy azorado realmente con la actitud del presidente de la Nación. Porque este detalle que hoy plantea Martín Angulo, que es central, el presidente no se presenta allanándose, reconociendo, como dijo públicamente en un discurso, a que cometió un ilícito, a que metió la gamba. Lo primero que dice es no pasó nada, sobreséanme. Una especie de una trascendencia que vuelve a banalizar al presidente. No tengo claro qué piensa el presidente de la Nación de esto, que es un hecho personal. Imagínate si puedo tener claro cuál es el modelo de país que tiene. Lo negó, dijo que era una operación, lo reconoció y ahora el presidente pide que lo sobresean. Algún abogado seguro me va a correr, me dice, esto es normal técnicamente, Martín, vos te presentás, primero pedís el sobreseimiento y de forma, y después pedís todo esto. Exacto. Me parece que no es normal lo que hizo el presidente para que presente un escrito normal. Uno hubiese esperado, ya que no pudo pedir disculpas humanamente, que jurídicamente se allanase a decir, me someto como cualquier ciudadano, no pido sobreseimiento. Venga, me indaguen, como corresponde en el acto de la defensa, produzcase la prueba y veamos a ver qué sucede con este tema. Pero no lo hace. Creo que de verdad que encima lo hace solo, sin patrocinio. Sí, sin patrocinio. Los escucho con total atención. A mí lo que menos me preocupa es la estrategia judicial, que no tengo dudas que es una estrategia judicial. Me parece todo mal lo anterior, o sea, haber hecho la foto, la cuarentena, romper la cuarentena, negar la foto, pedir disculpas diciendo que lo lamente. Además me parece tremendo esto. Ahora, después lo que pasa con la justicia, supongo que la justicia actuará más allá de la estrategia judicial del presidente y espero que actúe más allá de la Pues estrategia es del una presidente. cuestión de Gulella. Claro, O sea, es clásico de los abogados. Claro. Así habla. Sí, Es una yo cosa, ahí ¿eh? tengo una no discrepancia con mi compañera, por supuesto. Sí, podés discrepar. Una Podés discrepancia con la actitud del presidente. A mí me parece que estuvo todo mal lo que hizo antes y me parece que él tenía la oportunidad el día lunes, no hoy, cuando ya estaban las versiones de que iba a ser imputado,
de presentarse, como había anticipado, venían anticipando en presidencia que se iba a presentar, entonces uno decía, bueno, se va a presentar antes de que el fiscal o el juez lo llame, de alguna manera como salvando al fiscal y al juez, que ya bastante lo estamos mirando de todos lados, de un lado, de los dos lados de la grieta, de los dos lados del periodismo, de todas partes, y se iba a presentar y iba a decir, acá estoy a derecho, pida lo que tenga que pedirme. Claro. Sin embargo, hizo todo mal. ¿Por qué? Porque demoraron la presentación de los ingresos, se lo demoraron al fiscal Ramiro González. El presidente no se presenta hoy a las apuradas cuando estaban los rumores de que iba a ser imputado. Él tendría que haberse presentado el día lunes cuando le dijo a Dalbón, vamos para adelante. El fin de semana estuvieron reunidos y la verdad no termino de entender qué busca pidiendo el sobreseimiento, porque él encima... Lo que plantea en el escrito, después corregime, Martín, si me equivoco, él ofrece la donación y el sobreseimiento, con lo cual lo que él había prometido, que él iba a donar el sueldo, la mitad del sueldo, aunque fuera sobreseído... Puede no donarlo. Puede no donarlo. De hecho, él cita varios antecedentes de causas de violación de la cuarentena que fueron cerradas. Hasta te diré una cosa... Jurídicamente el presidente puede tener razón, porque muchas causas similares a esta fueron cerradas con este argumento. Después se podrá estar de acuerdo o no, los juristas discutirán. En muchos casos se dijo, no se puso en riesgo la salud pública, no hay delito. Acá tenemos el agravante de que es la figura del presidente de la nación, de lo que significó, y coincido con todo lo previo, de que mintió, de que no reconoció y demás. Yo creo que la estrategia jurídica va de la mano de una estrategia política. Él quiere que esto se cierre rápido, claro, pero que no haya una indagatoria. Yo te súper entiendo. Lo que me parece es que él, perdiendo la oportunidad política de reparar su palabra dañada, tenía ahora en esta oportunidad penal, que es una cuestión técnica, por decirlo de alguna manera, podía haber hecho lo mismo. La estrategia del presidente en su defensa, ¿cuál es, Rosario? ¿Cuáles son los puntos clave de esta estrategia? Incluso hoy Alberto Fernández escribió él mismo, desde hace unos días viene escribiendo él mismo su propia defensa, va a ser su propio ¿Otra vez? Su propio o sea, no le alcanza con escribir sus discursos que mete la pata. Sí. Se escribe... Pero estuvo asesorado y hoy estuvo en el despacho de Casa Rosada, desde donde se presentó electrónicamente esta presentación, se hizo con Juan Manuel Olmos. Es en realidad el asesor jurídico de Alberto Fernández. ¿Quién es? Si querés, miramos ahí. No hay muchas fotos de Alberto Fernández con Juan Manuel Olmos, un dirigente del peronismo porteño, abogado, que tiene su estudio también de abogado, amigo del presidente, jefe de asesores. Tiene un despacho en la Casa Rosada, muy cerca del presidente, y hoy estuvo toda la tarde con Alberto Fernández en la Casa Rosada. Es el que está al lado de Alberto Fernández, es Santa María el que está detrás, ¿no? Sí. Al lado de Olmos, me parece. Sí, o sea, el que está entre Alberto y Santa María, Sí. Es el señor Olmos. Es el señor muy importante, Olmos, muy poderoso. Es el jefe de asesores de Alberto Fernández, también tiene mucho vínculo judicial, abogado, y es justamente con quien hoy estuvo toda la tarde haciendo esta presentación Alberto Fernández, que se va a representar a sí mismo. Sí, Olmos es una persona muy poco conocida, muy importante en la justicia. Lo que se dice en tribunales, se lo dicen todo, así abiertamente, tiene Olmos y Angelici, la justicia de la ciudad, loteada en el reparto de cargos, y es un hombre que inclusive, ¿te acordás cuando fue el fallo de la justicia de la ciudad sobre las clases? Sí, claro. Bueno, ahí hubo un reproche político interno porque había algunos jueces de esa sala nombrados por el peronismo, y el reproche fue, ¿cómo estos jueces en contra votaron a favor de la reta? Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo sigue? Contanos cómo sigue este... Hoy se presenta. Ya se presentó ante el juez Casanelo. El juez ya le giró la presentación de Alberto Fernández al fiscal González. El fiscal González ahora tiene que dictaminar es opinar sobre esta presentación. Ahora hay que esperar qué es lo que dice el fiscal. Si está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento, si rechaza el pedido de sobreseimiento, si está de acuerdo con una conciliación, y si está de acuerdo con una conciliación con el monto que plantea el presidente, tal vez no esté de acuerdo y le pida más plata, y después eso pasa al juez. El juez es el que después, en última instancia, tiene que resolver y decidir alguno de estos dos acepto o no. Otra cosa técnica y tonta, pero importante. En su presentación, Alberto Fernández se reserva el derecho, esto lo hacen todos, de apelar
Claro. si no está de acuerdo con la decisión. Bueno, esto tenés que hacerlo porque si no lo haces, perdés esta posibilidad. Incluso llegás hasta siempre, cuando vos presentás un escrito, reservás todas las instancias recursivas exactamente. hasta la Corte Interamericana del mundo. Porque, por ejemplo, el juez puede rechazar el sobreseimiento y Alberto Fernández apelar a la Cámara Federal. Claro. Para que ahí la Cámara diga, bueno, Ahora, reviso esta situación. ¿Me explicás qué justificativo da en su escrito el ofrecimiento de en ahora 4? Porque el presidente armó una hora 4 para el pago del ¿Puedo daño. intervenir? Sí, claro. Sí. Bueno, a mí me explicaron, yo ¿Tengo que unos mostrar días... Tolosa Paz? Para el segundo, porque digo, por Tolosa Paz, que tiene Victoria Está en Tolosa Paz, campaña. está en campaña, Sí. está ahí, mira, la tenés en campaña ahí en este momento. ¿Dónde? ¿Dónde está, En Rosario? el PJ Nacional, eso es la sede de la calle Mateu, el histórico edificio del claro. PJ Nacional. Están ahí en el lanzamiento del Plan de Capacitación 2021, que es hacia la vida que queremos, ¿no? Con este eslogan que tiene el oficialismo de la vida que queremos. Están ahí los dirigentes, está Tolosa Paz como primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. A ver qué dice. Con un guardapolvo. A esas madres les sacamos la deuda de la mochila del ANSES y les dijimos, hay un Estado que va a garantizar un plato de comida porque no nos da lo mismo que en la Argentina se mueran de hambre los pibes o no. No nos da lo mismo. No somos todo lo mismo. No es una planilla de Excel para nosotras. Para nosotras y nosotros, el garantizar la alimentación es un derecho que se cumple a partir de la decisión política de un presidente, de una vicepresidenta, de un gobernador que dijeron, en la Argentina no vamos a soportar que Bien, haya hambre. ahí está Victoria Tolosa Paz. Se lo voy a preguntar a Nacho qué pasa del otro lado, que es con Santilli, Manes y compañía. Pero me decía de la hora 4 que me querías hacer una... Claro, yo consulté cuando había decidido el presidente hacer la donación y yo te digo la explicación, no te enojes conmigo. No, te como me enojes viste una de conmigo Elena, porque no se enoja, de Elena. ninguna manera. Lo que dicen es un presidente que vive de su sueldo, Sí, no tiene ahorros ni cuentas en Panamá como Macri, sí. no puede donar entero el sueldo porque lo parte. Tiene gastos corrientes. Claro, exactamente. Ahí. Pero Tiene- Lo dijo técnicamente ayer. Por ejemplo, las expensas del departamento del hijo. que dijo claro. Tolosa Paz que le paga. No, pero ¿qué es esto? Digamos, técnicamente vos tenés que hacer un ofrecimiento de reparación en el acuerdo. Vos haces un ofrecimiento, después hay que ver si el fiscal está de acuerdo con ese ofrecimiento. Él lo que dice es, la conciliación está prevista en el código, hace una serie de argumentaciones jurídicas de por qué en este caso corresponde la conciliación y ofrece esta plata para el Mago. ¿Cuánto Ahora, es? ¿130? ¿Cuánto es? 157.629 pesos por mes. Por 4. Porque recibe O de sea que- bolsillo, Alberto Fernández en mano, recibe actualmente 315.259 pesos. O sea, las 4 cuotas sumadas Claro. dan 630.516. No lo hagas a dólares Ahora, porque no hago existe. una pregunta impopular, poco popular. Sí. Si tiene que cerrar un fiscal con Estefanía Domínguez, por ejemplo, un acuerdo, Sí. la chica esta Sí. que la representa Mauricio Alessandro, ¿cuánto le fija de multa? Y bueno, ese es un acuerdo ¿Sí? entre las ¿Agrava cuatro la partes. situación No, pero- que sea el presidente a la hora de la multa? Yo Pregunto. creo que sí, tiene que tener en cuenta. Cuando vos fijás los resarcimientos, las reparaciones, ten en cuenta la fortuna del damnificado y el damnificante. Sí. No, ¿Cuál es yo el creo que- sueldo de Estefanía? Pero aparte del sueldo, yo quiero decir, el presidente cree que haber dictado un DNU, haber restringido las libertades, haber generado las consecuencias económicas, ¿valen 630 lucas? Sí, porque lo plantea. Pero No me primero trates pide el- como los locos. O sea, no me estás tratando como los locos. O sea, ahora viene un rato de Lo Pablo que planteó, ya... mirá que lo planteó. De Pablo me vive tratando como los locos. Mirá que lo planteó. Pero bueno. Ahora, Luis, si vos ¿cómo fueras el abogado averiguás? defensor de Alberto, ¿qué le decís? Le digo, preséntese. Vos tenés que tratar de zafarlo, ¿no? No, yo creo que sí, tengo que tratar de zafarlo de haber perdido credibilidad. Me parece que la tarea del abogado no es solo un defensor técnico. Ah, es No es el político, técnico que le dice claro. acomodemos el código de Ahora, procedimiento. eso no corre por otro lado. Pero perdió la oportunidad. Pero si yo fuese abogado de Alberto Sí. Fernández, cosa que no va a Te ocurrir. llamó y te dice, defendeme. Bueno, ya es tarde. Yo Bueno. me hubiese presentado el primer día que apareció la foto, hubiese fijado domicilio y hubiese dicho, reconozco la comisión de un ilícito que, señor juez, usted deberá evaluar bajo qué tipo penal queda encuadrado y me someto sin discusiones y renunciando a toda posibilidad de apelación ante los tribunales superiores a la pena que usted fije. Bueno, Yo no ahí te le quiero de ahí le abogado quitas- porque me haces reconocer Claro. un delito. Ahí le quitas el Es que pero- Yo no te voy a Luis, contratar. pero quitas el derecho de defensa que Alberto Fernández tiene. Él Claro. puede plantear lo que está planteando en la causa si y ya en tal se condenó. caso. En tal caso. si él mismo se Sí, lo condenó, está dijo. reconociendo. Hoy lo reconoce la Y bueno,
argumentación, pero dice no es delito. Claro. Sí, cometió un Él error, dice- habla de un error ético, de que esto no debe haber ¿Y sucedido. va a indultar a los 14.000 a los que están en este momento imputados? Es que hay muchos que no pasaron por un proceso penal. Bueno, eso pero, es lo que también... pero hoy te abren sostiene. un proceso penal. Sí. Te abren un proceso penal. Tenés una cuestión complicada. Tenés Sí. que pedir un certificado de antecedente y te Sí, aparece. Obvio. Sí. Sí, no, si eso sí estás condenado. ¿El certificado de antecedente no Sí, aparece que tiene un está proceso condenado. abierto? No. No te aparece un proceso abierto. Me hacen un veraz. Sí, Claro. no. ¿Qué no? ¿Causa penal? ¿Nunca te hicieron un veraz? ¿Una ¿Con los juicios causa penales? Sí. Ah, ¿Cuándo hacen no los sabía, informes no, eso de recontra? No puedes renovar la ¿Pasaporte? licencia de conducir y el pasaporte, ¿no? No puedes entrar a Estados Yo Unidos. eso creo que sí, No, estás por, condenado. solamente por Con imputado. la imputación, no lo sé, no lo sé. No, Yo no lo sé. Las Ahora- causas, ahora las van a causas escribir- te salen, andá a van a renovar el escribir- pasaporte. No, pero te No, piden, pero te imputado llaman para trabajar puede acá. salir. Acá viene Parodi y te pide el certificado frito. O sea, quedás... Pará, chicos, vámonos. No, yo creo que si estás imputado no. A mí me parece, yo pienso en voz alta, ¿no? Si no hay un error estratégico de presentarse ahora, porque esto ¿qué va a generar? Era antes. El dictamen del fiscal, va a ser noticia lo que diga el fiscal, Claro. la resolución del juez a 2 semanas de las elecciones. Igual yo vuelvo a insistir en lo que dije el otro día. No información, intuición. Yo no creo que sea un piletazo del presidente. Yo creo que Hay un... debe, por abajo, Venga. debe haber un guiño. Che, voy Pero a hacer... lo que le dijo Dalbona a Pero Ramiro venga, González. Bueno, pero está bien. cierro esto. Venga, vos sí. ¿Vos crees que hay un preacuerdo de si preséntese porque esto puede andar? Yo creo que sí. Como Porque- cuando im- presentás las escarcelaciones. Imagínate que dentro de 3 días el fiscal dice ni sobreseimiento ni conciliación, indagatoria. No sé si va a pasar, ¿eh? Es peor. ¿Puede el fiscal Sí, claro. Ramiro González, que Sí. es la representación de la sociedad en el proceso penal, hacer Sí. otra cosa? Obvio. No, ya sé que puede. Sí. Digo, pero imagínate los ciudadanos que es una enorme pena, porque hoy tuvo la gentileza el fiscal González de mandarnos el dictamen y etcétera, etcétera, pero no habla con los medios. Pero digo, si los ciudadanos de a pie decimos, "A ver, ¿quién es el fiscal González?" Facundo Moyano, el año pasado, un mes antes del cumpleaños de Fabiola Yáñez, hizo una fiesta en su departamento de Puerto Madero. Estaba Facundo Moyano, su novia y unas 5 o 6 personas más. Los vecinos lo denunciaron. Se hizo una causa judicial. Le tocó al fiscal Ramiro González. Analizó las cámaras de seguridad, corroboró que se hizo la fiesta y demás. El fiscal dijo, sobreseídos porque se trata de un delito de peligro abstracto. Claro. No hubo, Lo que dice Alberto Fernández Lo que dice en Alberto su Fernández. No presentación. hubo contagio, no se pudo demostrar que haya existido un contagio y la ley busca penar esta situación. Alberto Fernández dice, Cerró fue la algo en la causa. intimidad de la Quinta de Olivos, no hubo Podemos Y estar el de hecho acuerdo, de la no. imposibilidad de circulación que pesaba sobre todo, porque ni Facundo Moyano, el presidente, ni Sofía Pachi, ni Era el ni CC. podían circular. ¿Qué pasa? Eso no sé. No, No, primero el presidente podía ser. Claro. Bueno, el presidente circular. sí, Estaba- pero- además Le estaba en la correspondrá casa. al pero resto Facundo de- Moyano y Fabiola Yáñez no. Sí, Fabiola estaba en la casa. Martín, Facu- no hay ninguna Facu- condena Bien, por Sofía, esta- sí, Claro, hay- el resto de los invitados sí, Por- por eso se les pidió el certificado Bueno, de circulación. ojo que hay una Eso discusión. es importante. Si hay otra condena, porque yo entiendo Sí, que hay de condenas. tantas miles de Pero causas tiene que haber algún Yo no sé si alguna condenado. llegó a juicio, pero por ejemplo, sí hubo, ¿se acuerdan al principio de la cuarentena de un chico que volvió de viaje El surfer. no, un chico que tenía COVID, fue una fiesta, contagió Bueno, al abuelo ese- y se murió? Claro, Muchas gracias pero al doctor Jorge Rizzo, el expresidente del Colegio de Abogados, que dice que no sale nada, como decías Martín, en el certificado de antecedentes, hasta sentencia firme. Sí, claro, una o sea, condena firme. nada, tenés Obvio. que llegar acá 70 años. 70. De Obvio. 70 años por este Hay tema. casos de personas que, El sí, Pata fue- Pina no tiene que sí problema. fueron procesadas por y que fueron elevadas a Es muy juicio. barato. Son $3.400 al Blue. Mirá que hay gente que hace- Profe de Pablo, ¿puedo conseguir $3.400? Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy preocupado porque como vamos a hablar una hora antes de lo habitual, acordate que la bolsa de Tokio y la bolsa de Singapur están abiertas. No sé si se van a alterar. Con todo esto, ¿no es cierto? Las cotizaciones a raíz de esto. ¿Vos decís la edad, profe, o no la decís? 77. Es mi número. ¿Sabes que es el número que me persigue y que de paso en la jerga son las piernas de mujer? Antes Opa. de hablar de economía, a mí me pasa con Juan Carlos de Pablo, yo lo conocí por este laburo, si no, no hubiese tenido la suerte de conocerlo. Le tengo una especial admiración intelectual, pero con el correr del tiempo un aprecio personal. Es un tipazo el profe Pablo, a pesar que las primeras notas me zabarreaba, me decía, pregunta estúpida, a otra cuestión. ¿Me contás después de 77 años de argentino cómo vivís este momento? Primero, filosofía personal, yo tomo la vida como viene. Segundo, nunca me desilusiono porque tampoco nunca me ilusiono. Ahora, la vida tiene una fuerza, mi querido Luis,
La vida tiene una fuerza que está más allá de los problemas de la política, de la economía. Yo no voy a ser tan idiota de decir que me da lo mismo si tenemos recuperación, inflación, no. Lo que digo es, hay una cosa que se llama la vida, que tiene fuerza y que no se agota en indicadores y en esto y en esto. Es lo que tengo para decirte. Eso los psicoanalistas dicen pulsión de vida, que es una cosa tan potente que te hace sobrevivir incluso sabiendo que es un ratito nada más esto, pero la pulsión de vida... Pero Luis, de los cuales tenemos miles de manifestaciones acá y en cualquier, digamos así, lugar del mundo. Claro. Lo cual no quiere decir que todos los seres humanos, frente a la incertidumbre, trabajemos u operemos de manera distinta. Somos diferentes, pero digo, hay fuerza, hay esperanza, hay vida, dale. Esto, desde el punto de vista del efecto económico, ¿mueve el amperímetro o no mueve esta crisis política o como vos quieras llamarlo? Desde el punto de vista electoral no lo sabemos y no me voy, digamos así, a meter. Lo que vos tenés que saber es que como la enorme mayoría de los seres humanos es de naturaleza conservadora, cuando aumenta la incertidumbre, la gente arruga. ¿Entendés? Este es un tema. Vos de repente decís, che, las cortinas de mi casa son viejas y tengo la guita. Y en condiciones normales se las voy a cambiar así, pero no sé, porque vamos a ver la próxima semana. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí viene, digamos así, digamos, el impacto. Además de eso, sí. Argentina es un país presidencialista y personalista. No le demos vuelta. El presidente de la Nación, como guía, primero de su gabinete y después de la gente que todos los días se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta, es más importante de lo que puede ser probablemente Brasil, Estados Unidos y ni te digo países como Australia, donde nadie sabe qué opina el primer ministro, cosas por el estilo. En estas condiciones tenemos que decir, tenemos un problema objetivo. Si vos fueras ministro hoy, ¿dónde buscás pistas para orientar tu acción? Porque vos viste que, aún a riesgo de aburrir a la audiencia, siempre digo, la política económica nunca se da en el vacío. Claro. Se da en un escenario internacional, en un contexto político específico. Bueno, eso es parte del problema. Ahora, los otros días que estuvo el ministro Guzmán, le preguntábamos sobre cómo va a manejar esta situación. Él dijo, no con el recorte del gasto público, no con el endeudamiento, que no podemos tomarlo, sino con el crecimiento. ¿Está creciendo el Producto Bruto? O sea, ¿tenemos un fenómeno de crecimiento? La economía, el nivel de actividad está estancado, un poquito para abajo, un poquito para arriba, son decimales. Está estancado. Y lo que puse en La Nación es, muchachos, si no crecemos, el resto es fantasía. Claro. Junto a lo cual dije, el crecimiento no es aritmética. Viste que algunos colegas míos dicen, si duplicamos el PBI, la deuda se mantiene, la relación deuda-PBI baja a la mitad. Pero esto es de escuela primaria, querido. La economía es un proceso decisorio, es una decisión humana, pública, privada, etc., en contraposición con la naturaleza. Los últimos acontecimientos dicen, no tomemos en joda el riesgo climático, porque es un problema objetivo, Junto a lo cual, vos lo que tenés la decisión de cada uno de nosotros en función de lo que está viendo, de lo que es digamos, el gobierno. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuál es el problema? La semana que viene, la semana pasada lo tratamos, volvemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Recuperar la credibilidad por un gobierno es casi imposible. Este dato, desde el punto de vista de la política económica, es fundamental, por lo que dice es, muchachos, hasta 2023 va a ser así. Y dentro de eso hay que ver qué es lo que hace cada ministro, y dentro de eso hay que ver qué es lo que hace cada uno de nosotros. La gente me pregunta, ¿llegaremos o no llegaremos? No pregunte pavada, pero no nos hagamos ilusiones. Alguien puede decir, se puede recuperar, se puede hacer muchas cosas, pero la probabilidad es tan baja, claro, que nadie hoy está tomando decisiones en base a eso. El ministro dijo que resaltó la llegada de los que ya aprendimos, yo que no sé nada de economía, los derechos especiales de giro del fondo, etcétera, etcétera. Sí. Hizo, digamos, y que esto lleva tranquilidad. En la coyuntura, ¿lleva tranquilidad? No sé a quién le habló, a la tía, no sé a quién le dijo la tranquilidad, cosa por eso. Hablemos un minuto. El derecho especial de giro es una moneda de cuenta emitida por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario acordó ampliar el stock de derecho especial de giro. Es decir, el libro que tiene con una hoja para cada uno de los países le acreditó X número de dólares, creo que ahora son 4.300. Es una moneda que se puede usar para transacciones entre países. Si a Francia le tenemos que pagar algo, al Estado francés, perdón, entonces agarramos una parte de nuestro DES y le decimos al fondo, che,
sacarlo de nuestra cuenta, poner la cuenta de él. Alguien puede decir, bueno, el dinero es fungible. Entonces, usemos los DEX que nos acaban de asignar para pagar una deuda. Y con el esfuerzo argentino que pensamos pagar esa deuda, ahora vamos a comprar vacunas, chupetines, o no sé cuántas cosas. Brillante. ¿Sabes cuál es el problema? No pensábamos pagarle. Acá no hay y este es un tema que va más allá de cualquiera. Déjame anticipar lo que mandé para la columna Nación del domingo que viene. Sí. Si Macri hubiera ganado en 2019, el fondo tampoco hubiera cobrado. No cobra en 2022, porque los argentinos no tenemos un diccionario que dice crédito, dame la plata y te pago. Nosotros tenemos un diccionario que dice dame la plata y olvídate. Dale que va. Entonces, el problema que tenemos con el fondo, el problema que tiene el fondo con nosotros, es que no hay ninguna forma de pagarle nada y estamos tratando de ver cómo salimos de este barullo. Y sabés vos, porque te lo dije más de una vez, acá no hay ningún apuro. El gobierno argentino no tiene apuro porque sabe que no va a conseguir plata fresca y la señora Georgieva no quiere ningún apuro para tener que enfrentar al directorio del fondo que la van a cascotear. Claro. También el ministro dijo que la inflación se estaba desacelerando, fue el verbo que utilizó, y que aspiraba a que las nuevas mediciones arrancaran con un número 2 delante, no 3 como venimos teniendo hasta ahora. A, ¿hay desaceleración? B, ¿esto es un plan antiinflacionario o qué? Es cierto. Hace 4 meses la tasa de inflación mensual empezaba con 5, después con 4, después con 3. Segundo, cuando vos desagregás, sigue siendo cierto que los precios regulados aumentan menos que el promedio y los precios libres más que el promedio. Con lo cual, si el ministro dice que ahora va a empezar con 2, lo más probable es que le va a poner el pie, los 2 pies, las manos, que sé cuánto, a las tarifas, al dólar, cosas por el estilo. Y no hay que ir a la facultad, mi querido Luis, para darte cuenta que eso no lo puede mantener a lo largo eternamente ni cosa por el estilo. Moraleja, en algún momento va a tener que hacer algo. Entonces hay que decir, es cierto, no estamos dibujando el INDEC como en la época de Guillermo Moreno, pero evidentemente que lo está logrando sobre la base de ¿qué? De seguir pisando la tarifa, el dólar oficial, etcétera, etcétera. O sea, no alterás el medidor, lo que alterás es lo que estás midiendo. Con lo cual, digamos, hoy, a mí me gustaría que me hiciera una cuenta. Señor, del viaje en colectivo que yo hago hasta mi oficina, ¿me puede decir cuánto pongo yo, cuánto pone el resto de la gente que pague los impuestos? Lo digo rápido, yo estoy poniendo 20%, 80% lo pone alguien que puedo ser yo cuando compro algo y pago el IVA, ¿entendés? Y lo mismo podemos decir de las tarifas de gas, de electricidad, digamos cosas por eso. No es ningún descubrimiento. El otro día escuché a No Muerdo aquí y decía, si no aumentamos la tarifa, entonces no sé quién va a poder comprar una corbata. Bueno, regalemos la cosa y comprar 3 corbatas. Lo entendí perfecto. Mira, hasta lo entendí yo. Porque por alguna razón los precios existen, los precios reflejan los costos. Y los costos quiere decir el uso de los recursos. Está claro. Olvidarte de esto, sabemos cuál es la historia. La historia es que termina aumentando los subsidios públicos, los subsidios económicos y o con corte. Te mando un abrazo. Otro para vos, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Ya está sentado Roberto García Moritán, que es precandidato legislador de la ciudad. ¿Qué haces? Gracias por estar con nosotros. Que entre otras cosas, primero felicitaciones, de vuelta por el nacimiento y demás. ¿Cómo está todo eso en casa? Sí, loco de amor. Así para decirlo, sin metáfora. Sí. Sin metáfora, vino a revolucionar nuestras vidas y cada segundo que tenemos aprovechamos para mimarla todo lo que podemos. Si hay algún perdido, tipo Angulo, que no sigue la farándula, el señor, ¿sabés quién es? Sí, claro. Decí Pampitas, lo único que te pido, que sabés que dice otra vez. El papá de Ana soy. El papá de ahora en más sos el papá de Ana. Gracias, Luis. Bueno, aparte digo, es candidato, es un empresario, es alguien que sabe de economía y que vamos a estar charlando con él de este tema. Déjame que voy primero a la Casa de Gobierno. Gabriel Prosperi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Para hablar de lo que fue la agenda del presidente de la Nación en este día agitado, que ustedes recién también comentaban en la mesa. Tuvo que justamente suspender parte de la agenda que tenía prevista para el día de hoy. Se esperaba que cerrase el primer Congreso de la Producción y el Trabajo, que tuvo lugar aquí, más que nada en el Museo del Bicentenario, que queda en la parte posterior de la Casa Rosada. Se hizo un tiempo también para recibir a la madre y a la abuela
de Guadalupe Lucero, ustedes saben, la chiquita desaparecida. En función de eso, luego dedicó la mayor parte de la jornada, como decía Rosario, a preparar este escrito que presentó en el juzgado del juez Casanelo. ¿Cómo seguirá el día de mañana para el presidente? Tiene previsto un viaje a la provincia de La Pampa, donde será recibido seguramente por el gobernador Sergio Silioto, para luego sí volver a la Quinta de Olivos, pasar el fin de semana y estar expectante a lo que defina la justicia en función de este escrito que ha presentado pidiendo su sobreseimiento, Luis. Bien, muchas gracias, Gabriel. Hablamos, hay mucha campaña, estamos en los tramos finales de la campaña. Veíamos a Tolosa Paz en la sede de Mateu, del Partido Justicialista. ¿Qué pasa del lado de la provincia con Santilli y compañía? Bueno, Santilli y Facundo Manes tienen la particularidad que están haciendo, te diría, una campaña en espejo por lo opuesto, Luis. Porque Santilli reivindicando a Mauricio Macri, el discurso de Mauricio Macri, estuvo en Mercedes y en Luján, estuvo obviamente con productores rurales y defendió una disposición que había promulgado Mauricio Macri durante su gobierno, que era el tema de la baja de las retenciones al campo, el tema de la carne. ¿Qué dijo Diego Santilli? Cuidemos al campo, se cumplieron 15 años de la prohibición de exportación y otra vez lo mismo, en alusión un palo durísimo contra el gobierno nacional por el tema del cepo a las carnes, actualmente que lo ha renovado recientemente, y un Facundo Manes que estuvo en el conurbano. Te dije, Santilli estuvo en Mercedes y Luján. Bueno, Facundo Manes en el conurbano. Yo no sé si no hay ahí un acuerdito de, bueno, cuando vos vas afuera yo voy adentro y viceversa. Para no rozarse. Y para captar y para buscar más votos de todos lados. Facundo Manes se mostró con Martín Lustó y te dije, Santilli se abrazó a Macri. ¿Qué hizo Facundo Manes? Bueno, dijo, nosotros no decimos que entre 2015 y 2019 no pasó nada. Obviamente despegándose del gobierno de Mauricio Macri y dando a entender que lo que estuvo mal, él lo va a criticar y lo que estuvo bien, en todo caso, lo va a continuar. Pero esto es la campaña en Provincia de Buenos Aires. Hay un senador por la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de Esteban Bullrich, que se fue de campaña a Misiones. Y yo te quiero leer el mensaje, Luis, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo en cámara, porque la verdad que fue, obviamente fue para apoyar a Martín Groening, que es un amigo suyo, que es candidato allí en Misiones, y dejó un mensaje que la verdad fue muy profundo. Y es un dato nada más de esto, ¿no? Ayer su prensa nos propuso tratar de hacer una entrevista, facilitando algunas preguntas para que Esteban respondiese. Ustedes saben que Esteban Bullrich padece de ELA, de esta enfermedad tan difícil, y él, desde que lo contó, generó una catarata de solidaridad y de ayudas y de organizaciones. Aquí de verdad me vuelven a comprender a Generales de la Ley. Esteban es un tipazo fuera de serie, es una persona realmente muy noble, una buena gente, y por eso me parece que es interesante contar que está en medio de esta situación difícil de Lela, haciendo campaña y contando esto que decía. Sí, ¿no? Fue a apoyar a Martín Görling, que es un amigo suyo, que es precandidato a diputados por Juntos por el Cambio, y dejó un mensaje. Creo que lo más visible es la distancia entre la agenda política y los problemas de la gente. Esa distancia se explica en gran parte la desesperanza que hay en la gente. Advierte que hay un desencanto con la política. Nuestro trabajo debe ser volver a darle a la gente la esperanza que perdió. Y acá viene la parte más fuerte y que a mí que más me tocó. Dice, me motiva el sueño de dejarle un país mejor a mis hijos del que yo recibí de mis padres. Y mi enfermedad no hizo más que confirmarme la idea de que todo es posible y que cumplir nuestros sueños depende en gran parte de nuestra actitud frente a las adversidades que enfrentamos y que debemos obviamente hacer para cumplir. Muy fuerte, la verdad. No corresponde hablar en primera persona cuando uno hace este laburo de información. Cuando hace otro tipo de programas es bastante más fácil. A mí me da muchísima cosa hablar, porque cuando me enteré del diagnóstico no tuve la valentía de ir a darle un abrazo porque temía no ser un buen interlocutor. Cuando uno ve a una persona que no está bien, uno intenta sobreponerse y transmitirle fortaleza. Es un error. Lo que uno debe hacer cuando un amigo está mal, cuando un amigo está dando una pelea heroica, como la que da él y todos los que pasan por ese tipo de padecimientos, es estar y bancar. Así que casi que me disculpo con Esteban,
por no haber tenido lo que él tiene, que es una fortaleza fenomenal, y saber que, bueno, él es muy católico. Nuestras eternas peleas sobre este tema. Deja terminarla con Dios y que yo cuantas cosas más. Y de verdad que si pudiera, desearía poder creer en algo distinto que no sea en el hombre, en algo superior, algo mejor, para decirte a vos, Esteban, que la estás haciendo, y a tanta gente que la pasa mal, que puedo rezar. Me acuerdo del Padre Nuestro viejo, ese que dice que perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé cómo es el nuevo, era de cuando se iba a catecismo. Así que hoy, por Esteban Bullrich, y aunque sé que me voy a ir al infierno, rezaré un Padre Nuestro para mandarle un fuerte abrazo. Bueno, me voy a ir a conversar con Roberto García Moretán, que alguien me explicará cómo es que se mete de ser un tipo exitoso, empresa. Bueno, le tocaron restaurantes a la política de todos los días. Formalmente, ¿qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué esta decisión de meterte en la política? Porque, bueno, en realidad lo vengo haciendo hace un montón, Luis. Lo que pasa es que, obviamente, ahora a partir de Carolina todo se magnifica. Pero claro, vengo trabajando en los barrios vulnerables desde hace un montón. Lo hice una secretaría primero que se encargaba de urbanizar los barrios populares. Y después, cuando se perdió la elección, en el 2019, decidí hacerlo con mi ONG. ¿Me dejás agregar algo con respecto a lo que dijiste, Esteban? Lo que quieras. Esteban reivindica la vocación y el compromiso, porque ahora podría ocuparse de él, podría ocuparse de los suyos, podría dedicar su tiempo a recuperar el tiempo perdido en las cuentas pendientes que las tuviera, y sin embargo sigue luchando por lo que cree, ¿no? Para que la gente no deje de creer que todavía hay vocación política y hay gente que quiere realmente cambiar las cosas. Totalmente. Hoy es un día muy especial, ¿no? Desde que empezamos el programa estamos hablando de esta decisión del fiscal de imputar al presidente, la posición del presidente que se presenta y pide, primero que lo sobresean. Una denuncia que le hace a Republicanos Unidos. Calvar Maten, ¿verdad? Sí. Sánchez Calvar. Yamil Santoro, Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, es el exactamente. tercer precandidato a legislador. ¿Y cómo viste esta respuesta del presidente? Que primero dice sobreséanme y después, bueno, si va a pasar algo son 600.000 pesos de indemnización. Yo lo digo, o sea, he pasado por distintas instancias, estuve muy indignado, estuve enojado. Hoy estoy triste, porque parece no entender el problema que estamos viviendo los argentinos. Lo que los argentinos necesitamos es un poco de coherencia, un poco de hombría, un poco de dignidad, una voz que nos empiece a devolver el valor de la palabra. Primero, queriendo pagar por los errores cometidos, está demostrando que hay una justicia para unos y para otros no. Y desde Republicanos Unidos no estamos de acuerdo, para nada. Queremos que la justicia se expida y que sentencie y que pase lo que pase. Pero se tiene que terminar la Argentina de los privilegios. ¿Sos de los que creen que el camino es Venezuela, que es la concentración de poder? ¿Qué crees que es el modelo de Alberto Fernández? Bueno, a ver, tenemos muchas similitudes. Nos guste o no nos guste, la mirada que atenta a la propiedad privada, los privilegios, el atacar a las pymes, la presión fiscal. Hay un montón de similitudes, el éxodo que estamos teniendo de nuestros jóvenes. Acá lo que tenemos es el colchón de la clase media, que viene haciendo rebotar un poco este verticalismo autoritario. Gracias a Dios, nosotros venimos un poco a reivindicar un poco todo esto, ¿no? La igualdad ante la ley, la propiedad privada, volver a fortalecer la clase media, darle una voz a las pymes. Entonces, sí, lo vemos con mucha preocupación. Hay muchas similitudes. Los cepos, los controles, pisar las variables macroeconómicas. Bueno, ya lo explicaste varias veces, ¿no? Cuando arrancaste la campaña que hablaste de un pronóstico del dólar. Sí. Digamos, hoy parado y después de escucharlo a De Pablo, ¿qué pensás de este proceso inflacionario y de lo que todos sabemos es el termómetro, es el dólar en la Argentina? Yo ya lo dije varias veces, pero lo voy a repetir de vuelta y mirando la cámara, Luis, si me permitís. Claro, por supuesto. No hay nada que quiera menos que el dólar a 400. El dólar a 400 implica más pobreza, destrucción del salario real, destruye la pyme, la rentabilidad, sería un desastre. Pero la realidad es que estos muchachos no pegan una, porque aparte siguen metiendo la política en la economía. Y esto en Argentina tenemos antecedentes de que ya pasó. En 2018 el dólar estaba a 16, principio de 2019 estaba a 30, fin del 2019 estaba a 60, fin del 2020 198, llegó el pico. Un poco más de 3 veces. O sea, estas cosas en Argentina pasan. ¿Cuándo pasan? Cuando admiten a lo pavote, como están haciendo ahora, y cuando la política se mete tanto en la economía. Quiero que la mesa participe también de la charla. Sí.
¿Reivindicás la gestión de Mauricio Macri en su Bueno, presidencia? yo creo que lo mejor de Mauricio Macri fue Patricia Bullrich. Tuvo una muy buena intención con lo que es revincularnos con el mundo y después tiene una deuda enorme pendiente con la economía. ¿Por qué Patricia Bullrich es lo mejor? Porque yo creo que es la más coherente de todo el gabinete de Mauricio, porque ha hecho un buen trabajo en seguridad, porque ha demostrado gestión. Parece que Patricia es de lo mejor que ha dejado Mauricio, sin duda. ¿Te queda cómodo que te digan sos de centro-derecha, sos de derecha? Nosotros somos liberales. Yo soy un liberal con conciencia de que en Argentina hay un 50% de pobreza, pero somos liberales. ¿Liberales qué significa? Y que, bueno, que lo que te decía, básicamente defendemos la República, queremos menor presión fiscal, queremos que cada vez que interviene el Estado da lugar a la trampa, a la ineficiencia. Nosotros queremos un país eficiente, un país honesto, un país de trabajo, un país de desarrollo a través de las pymes, del sector privado. Sí, Nacho. Sí, voy a recurrir al liberalómetro. Sí. Como liberal, ¿qué haces con los planes sociales el primer día que, no sé, pensando a largo plazo, te toque asumir como presidente? ¿Qué haces el primer día? Mirá, hay dos grandes demostraciones concretas del fracaso de gestión política de la Argentina. Una es que en Argentina hay 50% de pobres, con un 15% de indigentes que se mueren de hambre en la Argentina cuando somos el granero del mundo. Primer punto. El segundo es no haber tenido la capacidad de gestión de poner, pagando sueldo, pagando 145 tipos de planes diferentes, 22 millones de prestaciones, haber puesto a trabajar a estas personas. Si les estás pagando. Las pones a trabajar. ¿Pero qué te parece, Nacho? ¿Y dónde? Pero donde quieras, hay tanto por hacer. Tenés un país devastado, tenés obra pública, podés generar millones de tipos de comercio, el campo para desarrollar. Tenemos un montón de cosas para hacer. Hay un proyecto del oficialismo, creo que Sergio Massa habló de eso, de una contraprestación. Bueno, se puede hacer también un montón de empalmes con el sector privado, que ayude al sector privado un poco con algún tipo de alivio y que además le dé la posibilidad, porque capacitar a una persona es un costo también. Implica tiempo, implica muchísimo compromiso, sueldos de implica los un costo. capacitadores. Entonces, ese trabajo se tiene que hacer en conjunto, me parece una buena idea. Me quedé pensando en lo del dólar a 400 porque te habías desdicho de esto y habías dicho que fue desafortunada la frase, pero acá parece que no dijiste, dije eso. Claro, o Dije, sea, sostenés... lo que pasa es que si me presionan, fue una exageración. No es una exageración, es una manera explícita de decir que en Argentina necesitamos un plan económico y un plan político, porque si no puede pasar cualquier cosa. Necesitamos previsibilidad. Roberto, te quiero consultar en el caso de que llegues al Congreso, tu postura personal y del Partido Liberal con tres temas. Uno es el aborto, otro es la despenalización de algunas drogas para consumo personal y otro tema tiene que ver con la separación de la Iglesia del Estado. Mira, el aborto ya está, me parece que ahora no tiene ningún sentido, tenemos un montón de temas en agenda que resolver. La despenalización de la marihuana estoy a favor, tenemos un enorme problema, un enorme conflicto con el narcotráfico. El narcotráfico gobierna los barrios populares, tenemos que hacer algo urgente si queremos salir adelante. Y la tercera es la separación del Estado, me parece muy bien, por supuesto. Yo creo que es hora de, así como hay tres poderes, separar a la Iglesia del Estado y también separar la capacidad de manejo de la plata a los políticos también. Por eso estoy tan a favor de las criptomonedas y todo esto, porque me parece como un fenómeno súper revolucionario, ¿no? Esta idea de sacarle... Yo creo que el Estado argentino es un Estado laico por definición y demás. ¿A qué te refieres con la separación del Estado y la Iglesia? Yo soy católico también, ¿eh? Soy practicante, creo en Dios. Vamos a bautizar a Ana, pero me parece que no siempre le hace bien que se meta la religión en la política. Así como me parece pésimo, haciendo referencia a lo que pasó hoy, que se meta la política en la educación. Hablas de la maestra de Ciudad Evita, por ejemplo, con este tema. Sí. ¿Horacio Rodríguez Larreta es un buen gobernante? Es un gran gestor. Sí, sabe muchísimo. Seguramente es el que más sabe de gestión de la política hoy en día. Mirando así las referencias que hoy vos tenés dentro de la política argentina, decís, bueno, rescataste a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, ¿quién más? ¿Con quién te referencias? Ricardo López Murphy, lejos. Para mí es el más profundo, el más concreto, el más honesto, el de las mejores propuestas, el más coherente. Ricardo López Murphy, desde el año 2003 hasta ahora, siempre consideré y siempre... De hecho, mi padre me lleva a su búnker el día de la elección, nosotros convencidos que iba a ganar, y yo lo miraba diciendo, algún día voy a trabajar con Ricardo.
recordemos el paso en el gobierno de la Rúa con el recorte de la educación que lo eyecta de su Sí, gobierno. igual, no seas injusto, no fue un recorte de la educación, fue un recorte de la política, ¿no? Y a la educación. No. Si querés hablamos. Sí, Lo que claro, pasa es que yo por no me supuesto. quiero meter en Por cuestiones supuesto. complejas, pero mucho del financiamiento de la política viene a través de las universidades públicas. Imagino que lo sabes mejor que yo, ¿o no? Sí, claro, obvio, pero había un recorte de aquellos subsidios que llegaban a las universidades públicas. Bueno, en términos de valor nominal habían duplicado los presupuestos, se podía hacer un pequeño esfuerzo. La Argentina, bueno, de hecho, fíjate lo que pasó después. Sí. Mirá si le hubiéramos hecho caso. Miremos a tus vecinos liberales. Sí. ¿Qué pensás de Javier Milei? Bueno, la gran diferencia que tenemos con Javier es que para él toda la política es lo mismo y para nosotros no. No es lo mismo Zanini que Patricia Bullrich. Pero digo, esta mirada de Estado cada vez más pequeño, bueno, en el caso de la disolución del Banco Central, ¿te parece que una utopía, un eslogan de campaña? Necesitamos un Estado más eficiente. Con un Estado eficiente se logran un montón de resultados. Me parece que del gasto público, el 26% que sea la política, me parece una proporción demasiado alta. ¿Qué pensás de Axel Kicillof? Yo esperaba mucho más. Sinceramente, cada vez que habla me sorprende. No sé, no estoy en el orden para hacer juicio, pero siempre como que tengo la sensación de que le falta un poquito, ¿no? Roberto, ¿qué es la cámpora? ¿Qué es la cámpora? Y un aparato de construcción territorial. Yo te digo una cosa, en esta recorrida que hicimos con Asociar, la ONG de la que hablamos al principio, por más que nos guste o no, por los únicos que nos cruzamos en los barrios todo el tiempo es la cámpora. Nos encontrábamos, esos tipos están. O sea, hay un trabajo de verdad de campo. Y sí, tienen muchos recursos y administran, para mí, de una manera que habría que resolver, hablando de planes y demás, administran mucho de lo que pasa dentro de los barrios. Dentro de tus actividades profesionales están comercios, que fueron restaurantes golpeadísimos, imagino. ¿En algún momento dijiste, es inviable, hay que irse? Nunca. Yo tengo dos. Antes dije, soy el padre de Ana. Tengo 2 hijos con mi matrimonio anterior y por mis hijos me voy a quedar acá y ir a pelear hasta la muerte. O sea, yo soy argentino y quiero pelear un país para ellos. Además, estando separado, no me podría ir nunca más de 2 metros. De donde esté. Por supuesto. Todo lo que yo hago en la vida lo hago por mis hijos. ¿Cómo te cambió la vida, el foco, el reflector, Carolina Papita Ardoin? Y en casi todo, te diría. Básicamente porque el hecho de ser reconocido te empuja a disciplinarte a niveles que nunca me imaginé que lo tenía que hacer. Y ella además... ¿Por ejemplo? Esto Y qué sé yo, el juicio de terceros está en cada cosa que yo hago. Te digo que es sorprendente, imagino que lo debes vivir vos también. Total. ¿No? Tenés que cuidar todos los detalles porque no te perdonan una. Y me pareció al principio como muy agobiante. Y hoy decidí redoblar la apuesta. Caro me empuja a que sea mejor. Y dije, bueno, ya que me toca este lugar y esta es mi familia y juguemos el juego, qué sé yo. Y aparte digo, hasta bancar la discusión de cuestiones tan personales como es un romance o no, es un acuerdo, digamos, uno tiene la suerte de conocerlo un poquito, a Papita, que es un encanto de gente. Es la mejor persona que conocí en mi vida. Realmente inteligente, es una gran íntegra, persona. trabajadora. Pero digo, ¿cómo te bancaste eso? Bueno, al principio fue está al difícil. lado le pidió de matrimonio, no me acuerdo, una playa, no me acuerdo. Me la sé. Yo no leo más nada, no le doy bola, las pavadas No le das que bola. dicen. Las pavadas que dicen. Pero, ¿qué vas a hacer? Es parte del juego. Así como tenés una persona que te critica, tenés 1000 personas que te halagan. ¿Te gustan los aplausos? Bancate los gritos, qué sé yo. Entiendo que es parte del juego. Yo estoy... Cuando me critican, yo bajo la cabeza y sigo laburando. Yo soy un pibe de laburo. Recién decías exitoso. Yo no soy exitoso. Yo soy un laburante. Soy un laburante. Me rompo el alma trabajando por mis hijos hace muchísimos años. Decidí emprender un camino dificilísimo en la Argentina, que es ser pyme, que es ser gastronómico. Y con mucho orgullo lidio con todas las problemáticas todos los días y me hago cargo. Y este camino que estoy eligiendo ahora tiene mucho que ver con esto, con que me han reconocido ser un luchador. Y no es el éxito, es la lucha, la capacidad de lucha. ¿Qué es más difícil, el barro de la política o el barro de la farándula? Y de la política, qué sé yo, soy muy nuevo, estoy metiéndome ahora. Creo que me tengo que disciplinar aún más. El otro era más lúdico, la crítica era más lúdica, Sí, claro. más dinámica, ¿no? Esto arma expedientes con los que uno después puede lidiar toda su vida.
Pero bueno, yo ya estoy un poco en conciencia de eso y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Hoy hablabas de la maestra, Sí. de esta profesora de escuela secundaria, y ella sostenía un discurso que se escucha mucho, que hay muchísimo sostenedor del kirchnerismo de buena fe que dice, esto pasó, digo, no existen las causas judiciales de Cristina, le fueron inventadas, no hubo saqueo del Estado. ¿Te encontrás con esos militantes ahora que estás haciendo política y cómo reaccionás? No, todavía no tuve ninguna experiencia del tipo, pero va a ser parte del camino, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una sociedad que está muy golpeada. Estamos muy lastimados. Y lo he visto y no hace falta ir al extremo de un fanático kirchnerista. Te puedo decir, mi recorrida estos 4 o 5 años en los lugares más marginales de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y es muy triste lo que nos está pasando. Nos han destruido la autoestima, estamos partidos al medio. Nos han quitado lo propio, entonces si no tenés nada, no valés nada. O sea, hemos perdido la libertad. ¿Qué representa en la historia política argentina Cristina Fernández? Y bueno, yo creo que la mejor posibilidad de juzgarla son a través de las elecciones. Yo creo que estas elecciones la van a juzgar. Espero que la gente empiece a tomar conciencia de por lo menos hacia dónde estamos yendo y cuáles son los problemas de lo que nos está pasando. Pero digo, definímela políticamente. Es una convencida de lo que está haciendo. No sé si es porque se metió en una sarta de cuestiones que tiene que mantener esa convicción para salir adelante y de la que no se puede bajar nunca más, o si realmente lo cree. Es una gran actriz. Sea uno u otro, lo hace bien. ¿Decís la edad? ¿Mi edad? Sí. 46. Siempre son todos más jóvenes que yo los que vienen, como corresponde. No, debes estar más o menos ahí. No, que tengo Sí. 11 años más que vos. Bueno, Digo, entonces- del 83 a esta parte, Sí. ¿quién fue el mejor presidente? Yo creo que Raúl Alfonsín. ¿No? A mí Raúl Alfonsín, independientemente de algunas cuestiones ideológicas, obviamente, yo tengo enormes diferencias, pero yo lo veía a Raúl Alfonsín y me generaba admiración. Él, su discurso, su forma su honestidad. Aquí hay un valor que nos hemos perdido los argentinos que tiene que ver con la honestidad, la integridad intelectual, la honestidad, el ser honrados. Eso es algo que tenemos que recuperar. Bueno, esas son las razones por las que estoy con Ricardo. Sí, Martín. Una de las miradas que hay sobre los partidos liberales es que son muy anti-Estado, que tienen una mirada en donde todo tiene que ser privado, la mayor cantidad de las cosas tiene que ser privado y el Estado tiene que reducirse a una mínima expresión. ¿Lo compartís? Bueno, yo creo en los estados eficientes. En la Argentina tenés un problema muy complejo que es el 50% de tu población debajo de la línea de la pobreza. Entonces vas a necesitar del instrumento del Estado para resolver un montón de cuestiones. Ahora, como ideal, obviamente hay que llevándolo a ese punto. Aparte, vos tenés un tema de que no es que... el INDEC dice que tenemos el 42% de pobreza, pero porque te mide solamente el ingreso. En el mundo se mide la pobreza multidimensional, que es tu acceso a educación, acceso a trabajo, acceso a servicios básicos, si no tenés agujeros en el techo, agua potable, cloacas. En Argentina, si vos te pones a contar como se tiene que contar la pobreza en realidad, en los países serios, debes estar en el 60%. Y los que pasan el margen de los 60 tampoco es que viven espectacular. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo. Se abrió una discusión de quién endeudó más al país. ¿Qué opinión tenés de esto sobre la deuda del Fondo Monetario Internacional que dejó Mauricio Macri y la gestión de Alberto? Mauricio Macri recibió la deuda pública 240.000 millones. La dejó en 320.000 y ahora Alberto se está en 340. O sea, la deuda se viene acumulando desde siempre. Es responsabilidad de todos. Lo que pasa es que el kirchnerismo nos quiere hacer creer que nos desendeudaron y que es todo de culpa de Mauricio. Otra de las mentiras, por supuesto. Si tuvieras que votar en provincia, Sí. vos votás acá en Capital, te podés votar. Bueno, en provincia, ¿a quién votarías que no sea de republicanos? Que no sea republicano, y tiraría la monedita entre Santilli y Manes. Ah, no tenés ninguna preferencia en esa interna de Juntos por el Cambio. Yo creo que entre Spert, Santilli y Manes hace un gran candidato. Un poquito de cada cosa. Hay esto, ¿no? La aparición de Facundo Manes o vos, que no vienen de la política militante potente, es que parece de gataflorismo, ¿no? Porque si vienen de la política, porque vienen de la política, y si no vienen de la política, porque no saben de la política. ¿Y a esto qué respondés? No, a ver, eso que Facundo venga de afuera de la política me encanta. A mí, te voy a ser franco, te voy a contar algo. A mí uno de los que me incentivó a meterme, uno de los primeros, fue Facundo. Me lo encontré un día, una tarde, almorzamos y me dijo, vos te tenés que meter. Te tenés que meter, me dio un par de argumentos. Yo ya venía con la idea, pero me la dejó un poco picando. Fue de los primeros que me empezó a hablar de esta posibilidad.
qué sé yo, a mí me encanta que, yo creo que todos tenemos que involucrarnos. O sea, tenemos un nivel de problema en la Argentina serio, si no lo asumimos entre todos, no vamos a salir. Y me encanta que haya renovación de la política. Otra cosa que me encanta de nuestra lista, Ricardo dijo, hay que cambiar la cosa, hay que cambiar las cosas como se vienen haciendo, y la mejor manera de cambiar las cosas es cambiar quién compone la cosa. Por eso la lista que conformó es con gente fuera de la política. Nuestra lista es de gente fuera de la política. En nombre de las pymes que vos representás, entra el presidente en este momento, ¿qué le decís? Que baje los impuestos, por sobre todo que baje los impuestos, que baje el nivel de litigiosidad que tenemos las pymes. Me parece que hay un montón de proyectos súper sensatos. Vos pensás que de pronto mucho de lo que es en los juicios laborales es multas. Y las multas, que después se las quedan entre el abogado defensor y quien inicia el juicio, es un gran motor también al juicio laboral. El único que se ve beneficiado con esto es la industria del juicio, los abogados laboralistas. Ahora, la pyme se la castiga. Y cuando se la castiga a la pyme, no contrata al tipo que necesita trabajo. ¿Hoy tomar un empleado para una pyme es una posibilidad? ¿Un empleado en blanco con la, y demás? Si hubiera una reforma, una actualización que permita contratar, hoy la legislación no permite despedir, no permite contratar. Es un drama que tenemos, porque todas las pymes que yo conozco, por lo menos, podríamos estar contratando una o dos personas más. Son 600.000 pymes las que tenemos. Imagínate la cantidad de puestos de trabajo. Y además, si haces las actualizaciones necesarias, bajás la carga impositiva, empezás a crear, se empiezan a crear las pymes que necesitamos. Necesitamos 400, 500.000 pymes más. Y entender que las pymes, el sector pyme, es el mayor motorizador de empleo que hay. ¿A vos qué te parece? Aparte, voy a hablar de mi sector, que es el que más conozco. Contratamos a quien nadie contrata, al que viene en los segmentos más bajos, al joven, lo capacitamos, le ofrecemos una carrera, una posibilidad de desarrollo, arrancan en la bacha, van creciendo, ayudante de cocina, cocinero, después el día de mañana chef, y un proyecto que, si quieran, un día, como una chica que se llama Astrid Acuña, espectacular, que arrancó con nosotros como ayudante pastelera, hoy se convirtió en una de las mejores chefs de la gastronomía porteña, y no va a cumplir su sueño de tener su propio restaurante porque no se dan las condiciones y no se anima. ¿Es un hecho real o de mera, no sé, que uno lo ve por allí, que el sector gastronómico llegó muchísima gente que venía del extranjero, particularmente Venezuela y Colombia? Sí, contratamos. Sí. Y sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos demandantes de mano de obra. Y en la Argentina hemos perdido la voluntad de trabajo. Entonces, cuando vienen a pedirte trabajo que vos necesitas, los contratás. Los venezolanos vinieron con muchísimas ganas de trabajar. Muchísimas ganas de trabajar. Digamos, porque esto por ahí, no quiero decir que es estadístico, pero salís, si tenés la suerte de salir, o salíamos cuando era la época que se puede salir, notás que hay muchísima gente de Venezuela y Colombia que entró a laburar en el negocio gastronómico. Sí. Primero que son muy simpáticos, muy educados, pero además tienen muchas ganas de trabajar. Por eso te digo, el sector hotelero, gastronómico, de esparcimiento, es un sector que puede dar muchísimo trabajo, muchísimo, muy rápido. Aparte es fundamental para la reactivación, cuando empiece el turismo de vuelta, para la reactivación económica. Si hay voluntad de trabajo, Luis, podemos contratar un montón de personas. Ahora, fíjate lo que nos pasó, no nos cuidaron. 11.800 entre hoteles y restaurantes cerraron. 175.000 puestos de trabajo se perdieron. A un sector que es vital para la recuperación de la Argentina, vital para la generación de empleo, vital que funcione bien para inspirar a otros jóvenes, a otras personas con vocación para que reinviertan en la Argentina. Tan importante para poder seguir cumpliendo y contribuyendo a la economía. Bueno, para despedirte, ¿por qué debería votar quien te está viendo la lista de ustedes y a vos en particular? Pero porque Ricardo es el candidato más sólido, por lejos, porque es honesto, porque es trabajador. ¿Viste la imagen del colectivo? Lo vi. ¿Qué te pareció? No, pero ¿qué te pareció? Si viajas en colectivo no te sacás una foto. Pero no se lo sacó él, no hiciste una selfie con el chofer. Justo pasaba uno que se lo sacó. Pero vos no le sacarías una foto si ves una persona que no esperás en un colectivo, un famoso, no sé, sos un tipo de laburo todos los días. A Pampita ponele, a López Murphy. Pero ¿por qué no? Es un candidato, en plenas elecciones, está viajando en colectivo, te sacás una foto. No, aparte pensé que viaja siempre en colectivo. ¿Qué estás dando porcentaje? O sea, que es formado. No, vos estás diciendo que bueno, yo te garantizo que no es formado. A mí me parece el mejor candidato de todos. Está bueno. Decime cuántos no tienen carpetazos. Sí, muy pocos. Bueno, está. Y además otra cosa, somos una gran lista. Somos una gran lista. Te digo la verdad, si vos mirás uno por uno, somos distintos sectores, con mucho recorrido, gente honesta, sin carpetazos, no vamos por un trabajo, no vamos por los trofueros.
multisectorial, sabemos de lo que hablamos. Me parece que realmente vale la pena. Quizás la mejor lista de todas. Bueno, gracias por venir. Lo mejor Gracias, en lo político, pero especialmente en lo personal, y un gran abrazo para Carolina. Muchísimas gracias. Y para Ana, de quien de ahora en más será simplemente el padre de ella y de tus otros dos hijos. Perfecto, con mucho orgullo. Gracias. Un placer. Gracias. Pequeña pausa. Ay, no, recién nací. Sacalo bien, sacalo. El bebé está bien. Este bebé que fue encontrado por un cartonero en la zona de Bajo Flores está bien, es lo primero que queremos decir en nuestro programa. En instantes te contamos una historia que uno solo cree puede ver relatada en la ficción, pero fue realidad. Pasó aquí, en el Bajo Flores, un bebé que fue encontrado en una bolsa de residuos y un cartonero logró darse cuenta de esto y le salvó la vida a esta criatura en instantes. Yo estaba cartoneando y iba a agarrar la bolsa para escuchar cartón. Ay, no, recién nací. Sacalo bien, sacalo. Información urgente en A24. ¿Atentado en Corrientes en plena campaña electoral? Es la pregunta que le hacemos a Rosario Yerdi. Sí, porque es cierre de campaña. El domingo hay elecciones en Corrientes, elecciones a gobernador. Y en el cierre de campaña en la localidad de Tapebicúa estaban cerrando la campaña a unos dirigentes del Frente de Todos y el diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias, que participaba justamente en este cierre de campaña, fue baleado en el abdomen y trasladado de urgente, estaría grave, su estado es grave, trasladado de urgente al hospital. La reiteramos que fue en el cierre de campaña en Corrientes, porque en Corrientes hay elecciones este domingo a gobernador. Gustavo Valdés, el gobernador correntino, va por la reelección, es el que tiene todos los números para ganar, con un Frente de Todos que llegó unido a la elección, pero todas las encuestas dan como ganador al radicalismo. Este era el cierre de campaña, uno de los cierres de campaña en Corrientes, y fue el diputado, reiteramos, Miguel Arias, baleado y trasladado de urgencia al hospital. Bien, grave situación en Corrientes cuando se está cerrando la campaña, como lo decía Rosario Yerdi. Y lo otro que tenemos que contarte, te anticipo, antes de que te genere angustia, que igual lo va a generar, el bebé está bien. Un cartonero estaba circulando por la zona del Bajo Flores y encontró esto que vas a ver, que es una bolsa de residuos que alguien completó nada menos que con un bebé. Este es el momento en que lo encontraban. Ay, no, recién nací. Sacalo bien, sacalo. Esto ocurrió en la zona de Celarrayán y Curapaligüe, en la zona del Bajo Flores. El bebé fue rápidamente trasladado por el personal policial que estás viendo en este momento al Hospital Piñero. Allí fue atendido. La primera información que tenemos es que los signos vitales del bebé estaban de manera correcta. Fue rápidamente atendido. Mira esta imagen. Es muy impactante. De una policía, me atrevo a decir, porque por el casco no alcanzo a reconocer el género. No, es un policía, es un chico de la policía que abraza a este bebé a la espera de la ambulancia para ser llevado.
Cada vez que uno ve estas informaciones, me parece, no lo sé, no estoy seguro, tiene la posibilidad de hacer dos tipos de comentarios. El primero, pensar cómo alguien puede hacer esto, cómo una mamá o cómo un papá puede prenderse. Y lo otro es enfocarse en el bebé. Yo tiendo a lo segundo, porque no me atrevo a pensar qué pasa por la historia, por la vida, por las millones de circunstancias únicas e individuales que llevan a una mamá o un papá a desprenderse de esta manera a un bebé. Vos me decís, es antinatural, yo lo sé. Te provoca lo mismo que nos provoca a todos nosotros. Sin embargo, trato de hacer un esfuerzo para entender que hay cosas que ni a vos ni a nosotros nos pueden pasar, que seguro no nos pasan y que te colocan en un lugar en donde juzgar no ayuda para nada. Hay veces que hay que evitar el adjetivo e impulsar el sustantivo. Y que es dar una mano, colaborar para que este bebé que está en el Hospital Piñero vaya a las manos que correspondan y como debe ser. Esto pasaba hace momentos en el Bajo Flores, cuando un cartonero encontraba a un bebé recién nacido. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.